estamos con Sonia, ella es nutricionista por la Universidad Rovira i Virgili, y sinceramente creo que tenemos por delante una entrevista que puede ser muy interesante para todos y los conceptos que ella nos va a transmitir van a ser muy prácticos. Ahora ella se va a presentar, ¿sabes? Va a explicar un poco qué es lo que está haciendo. Ella actualmente ya ha finalizado todo lo que tenía que estudiar, todos sus estudios, y bueno, también ahora nos explicarás un poco que estás empezando una consulta con una amiga y estabas empezando en Instagram, y seguramente lo más probable es que cuando esta entrevista salga a la luz ya esté todo en marcha, ¿no? Explícanos un poquito qué es lo que estás haciendo, Sonia. Exacto, bueno, de momento pues estamos empezando un proyecto con una amiga. De momento pues tenemos un Instagram, pero a la larga nos queremos montar una consulta juntas. Y bueno, pues eso, asesoramientos, cambios de hábitos, etcétera. Y nada. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante ahora para empezar que hablemos un poco del proceso que normalmente los nutricionistas con el que trabajáis normalmente para empezar a tomar un poco el contacto con la persona antes de empezar a decirle, pues, este tipo de nutrición yo creo que es para ti, o no. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Vale? ¿O qué es lo primero que os fijáis los nutricionistas, en tu caso? ¿Qué es lo primero que te fijas cuando te viene una persona para hablar sobre que quiere cambiar su alimentación, sobre nutrición? ¿Qué es lo primero que te fijas antes de empezar una consulta? Bueno, lo primero de todo es pues escuchar a la persona, qué es lo que quiere cambiar, cuáles son sus objetivos, por qué ha venido a la consulta, por qué le interesa hacer una dieta contigo, ¿no? Y luego pues ya empezar a interesarte por sus hábitos, haciendo una historia clínica, conociendo sus datos, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna alergia, intolerancia que pueda ser de interés. Y luego ya pasar a hábitos dietéticos, cómo come ella, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, para saber qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Y personalizarlo al máximo posible, o sea, intentar sacar al máximo información para así poder hacerlo lo mejor posible. Entonces, un poquito lo que nos estás diciendo es que antes de empezar a tratar a esa persona, antes de empezar a decirle qué es lo que debería comer, una de las principales cosas que os fijáis es en quién es esa persona, cuáles son sus hábitos, es decir, lo primero que os interesa es conocer a la persona antes de empezar a definirle un poco una dieta, ¿no? Claro, sí, para así, pues así poderlo hacer lo máximo personalizado posible, lo que digo, porque cada persona es un mundo y a cada persona pues le interesa algo diferente, al fin y al cabo, y bueno, siempre hacerlo de la manera para que ella se sienta también mejor, ¿no? Y lo tenga pues más por mano. Y cuando, o sea, por ejemplo, Sonia, cuando tú has tratado con deportistas o con personas normales, ¿hay algún tipo de diferencia a la hora de esa primera consulta? Bueno, por los deportistas también nos centramos en sus hábitos de actividad física, ¿no? Que suelen ser más abundantes que en personas normales, pues la duración del ejercicio, la frecuencia con la que lo hacen, también el grado de entrenamiento, etcétera. También tenemos en cuenta pues que los requerimientos de los deportistas son más altos, entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y los objetivos también, los cuales suelen venir pues es para mejorar su rendimiento o para adaptar la dieta al entrenamiento, para así poder recuperarse entre sesiones, etcétera. Luego, en lo que viene siendo un poco la recuperación del entrenamiento, luego hablaremos sobre las bebidas alcohólicas, las bebidas energéticas, el azúcar y más adelante un poco jugadores grandes. Yo creo que podemos adelantar que hablaremos sobre cosas muy interesantes en este tema en concreto. Pero antes, me gustaría que nos pudieras explicar qué es para ti lo básico necesario para que nuestro organismo funcione. Vale. Si nos puedes explicar un poco para que todo el mundo lo podamos entender, qué es lo que necesitamos para funcionar en nuestro día a día. Vale, pues para alimentarse correctamente hay que saber que, bueno, hay que conocer la composición de los alimentos y saber pues que una vez los ingerimos, estos se pueden descomponer y se transforman en nutrientes. Estos nutrientes son los que van a ser vitales para las funciones de nuestro organismo y que los van a hacer las células, ¿no? Los que necesitan las células. Entonces podemos separar los nutrientes en dos grandes grupos. Los macronutrientes por una parte, que como su nombre indica, macro es que los necesitamos en grandes cantidades, y luego están los micronutrientes que los necesitamos igual porque son esenciales, pero en menor cantidad. Los macronutrientes pues encontramos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas,
así general, pues los hidratos de carbono son la fuente principal de energía. Es una energía que se almacena en forma de glucógeno en nuestros músculos, etcétera. Y bueno, que es la que nos ayuda a hacer las funciones vitales, ya no solo el ejercicio, sino también pues el caminar, dormir, cualquier cosa. Y luego pasamos a las proteínas, por ejemplo, que nos ayudan a la formación y la reparación de músculos, huesos y tejidos. Y también son muy importantes, las podemos obtener tanto de origen animal como de origen vegetal. Origen animal por parte de la carne, el pescado, el huevo, y vegetal, por ejemplo, las legumbres, el tofu, etc. Yo creo que nos está dando conceptos muy prácticos de, por ejemplo, los hidratos de carbono, qué es lo que nos aportan. Y digamos que los hidratos de carbono también, antes de entrar en el mundo de las proteínas, los hidratos de carbono, digamos que hay diferencias entre un poco... Sí. Me has explicado antes, Sonia me explicaba antes de los complejos y de los más simples. Y un poquito, como para ir introduciendo un poco el tema posterior de los azúcares, si nos pudieras explicar un poco... Bueno, pues como bien dices, los podemos separar en complejos y simples. Los complejos, por ejemplo, serían la pasta integral, el arroz integral, la patata, etcétera, que estos nos proporcionan energía, pero lo hacen de una manera más progresiva en el tiempo. O sea, no dan un subidón de energía muy grande al principio, pero va subiendo en el tiempo y se mantiene. En cambio, los simples, que serían el azúcar, la miel, etcétera, la bollería, las galletas, también ahí escondido está, estos nos provocan un subidón de energía muy alto, pero que también se termina muy pronto y nos provoca que estemos menos saciados y de repente tengamos hambre súper rápido. Una hora de haber comido. Sí, correcto. Y luego las proteínas, que son las que nos ayudan pues, a generar músculo, ¿no? Vale, entonces... Bueno, en este grupo faltan las grasas también. Sí, explícanos un poquito. Que, bueno, las grasas también nos proporcionan energía, pero esta energía se almacena. Y cuando se terminan las reservas de glucógeno, es cuando tiramos de energías de la grasa. Y aquí los podemos encontrar las saturadas y las insaturadas. Las saturadas son las que son perjudiciales para nuestro cuerpo. Que normalmente serían la grasa de un entrecot, la grasa de la carne, ¿no? Correcto, ese tipo de grasas, los fritos. ¿Y las insaturadas cuáles serían para que nos... Vale, pues por ejemplo, como grasas saludables podemos obtener grasa del aceite de oliva virgen extra, que no ha estado refinado, es el 100%, también del aguacate, frutos secos o el pescado azul incluso, tiene mucho contenido en grasa que es saludable, y de estos alimentos. Son los que normalmente cuando vemos la televisión nos están explicando, muchas veces son los omega 3, ¿no? Los aceites oleicos, un poquito, esos son las grasas más saludables. Sí. Estás comentando. Y por otra parte están los micronutrientes que habíamos dicho, que serían las vitaminas y los minerales, que lo que hacen es regular pues, los procesos metabólicos y funcionales de nuestro cuerpo. O sea, como tal no nos aportan energía, pero sin ellos tampoco la energía no la podríamos obtener, porque es lo que ayuda a regularlo todo al final. Ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona el cuerpo y qué es lo que necesita nuestro cuerpo para el día a día, quiero también entrar en otro tema que yo creo que a todos nos interesa muchísimo y me gustaría mucho que nos lo explicaras a todos, y es la diferencia entre comer bien o comer mal, y si eso puede afectar también a nuestro rendimiento deportivo, como jugadores, como en nuestro día a día. Lo que decíamos antes de los macronutrientes, lo importante sería pues, poder obtener todos estos macronutrientes y micronutrientes, pero para hacerlo hay que seguir una dieta pues, variada, porque no hay ningún alimento que te proporcione todo esto. Entonces pues, hay que seguir variedad de alimentos y bueno, para tenerlo así en cuenta, lo más importante es que la dieta esté basada en hortalizas, verduras y fruta, que nos aportan mucha fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, y es lo que mayor cantidad tendría que estar. Vale. Luego ya pasaríamos, por ejemplo, a los cereales, que sería importante que fueran integrales, porque eso significa que han sido menos procesados, entonces es el grano entero. Y mantienen también un poquito la fibra, ¿no? Sí, no se le quita nada, entonces es 100%. Y estos pues, nos aportan fibra, como tú bien dices, también agua y vitaminas y más minerales. Luego podríamos pasar al tema de los proteicos, que decíamos antes,
consumir proteína pues tanto de origen animal como vegetal, con el huevo, la carne, el pescado, como habíamos dicho. Bueno, tener en cuenta que la carne, la blanca, es más saludable que la roja. Cuando hablamos... La blanca sería el pollo, ¿no? El pollo, el pavo... Sí, y bueno, la roja sería la ternera, el cerdo, etc. Estas tienen más contenido en grasa, que puede ser un poco perjudicial, pero por eso se toma en menor cantidad que la blanca, se prioriza siempre la otra. Luego, por el tema del pescado, también lo podemos diferenciar en pescado blanco o azul. El blanco sería merluza, rape, dorada, ¿no? Sí, bacalao, etc. Y el azul sería tipo el salmón, las sardinas, el atún. Y estos también tienen más contenido en grasa que el blanco, pero a diferencia de la carne, esta grasa es saludable y sí que nos aporta beneficios para la salud. Y también hablando de proteínas, pues eso, de origen vegetal, bueno, el huevo también, de origen animal, pero de origen vegetal tenemos las legumbres, frutos secos también nos aportan proteínas, aunque no sea el componente mayoritario, y luego algunos derivados de la soja, como el tofu, el tempeh, etc. Entonces lo que me estoy fijando también un poquito es, lo que nos estás diciendo es, cuanto más entero sea el alimento y menos procesado haya estado, es mejor, ¿no? Correcto. Sería un poquito la relación. Sí, bueno, ahora todos estos alimentos que estoy diciendo son todos materia prima y no están para nada procesados. Entonces, luego faltaría, por ejemplo, el tema de las grasas que habíamos comentado antes, pues lo que habíamos dicho, grasas saludables. Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, etc. Y luego, pues eso, basar la alimentación en alimentos que no hayan estado procesados o muy poco, muy mínimamente. Y por lo contrario, pues comer mal para mí sería pues todo lo contrario, que sería pues cuanto más procesado ha estado un alimento, pues peor, porque se le han añadido un montón de cosas que además ha perdido su valor nutricional, o sea, todas las vitaminas, minerales que contenía ya no están y es de peor calidad. Y esto, claro, el comer bien o comer mal, de cara al deportista, ¿cómo puede afectarle en su entrenamiento, en su día a día? Vale. En su rendimiento, al fin y al cabo. Sí, hay que tener en cuenta que la alimentación y el deporte, si van conjuntos, es mucho mejor que por separado, pero sobre todo si se come bien. El comer bien te puede proporcionar un mayor rendimiento, eso 100%, y comer mal además te puede provocar fatiga, cansancio, y también te puede producir lesiones o incluso si ya estás lesionado, tardas más en recuperarte. Sí. Luego, por ejemplo, los hidratos de carbono que nos proporcionan mucha energía, pues tenemos que diferenciar eso, que si los consumimos compuestos, como ya habíamos dicho antes, cereales, un poquito, todo eso, pues el rendimiento mejorará por el hecho de que la energía se mantiene en el tiempo y no es un pico de insulina muy alto. Y luego también pues tener en cuenta, el deportista puede tener en cuenta los alimentos que él tolera y los que no, para evitar estos alimentos antes de entrenar. Por ejemplo, alimentos muy ricos en fibra, que podemos tener molestias gastrointestinales a la hora de entrenar, etc. O sea, intentar comer los alimentos más enteros posible y sobre todo luego evitar ultraprocesados y alimentos pesados, bollería industrial, magdalenas, galletas, intentar evitar todo este tipo de alimentos que llevan azúcar normalmente, ¿no? Ahora, ya que hemos hablado un poquito de comer mal, comer bien, para estos cambios de alimentación, estos cambios básicos de alimentación, ¿cuáles deberían ser nuestros hábitos en nuestro día a día para poder cambiar a una alimentación más saludable? Vale. Los hábitos principalmente sería priorizar alimentos de origen vegetal, como ya habíamos dicho. Es muy esencial que la dieta esté basada en vegetales, o sea, verduras, hortalizas, fruta, etc. Y también legumbres y cereales. Y luego ya pues eso, introducir la proteína, como habíamos dicho, de la forma que se quiera, tanto animal como vegetal, y tampoco olvidarnos de la grasa. Si hay un equilibrio entre estos tres macronutrientes, los hábitos serán correctos. Y luego también el tema del agua, de hidratarse bien, priorizar el agua antes que cualquier otra bebida. Ahora hablaremos un poquito sobre otro tipo de bebidas que normalmente a los deportistas les suelen gustar
y que ya me dejaste claro el otro día, Sonia, que a ti no te gusta en concreto. No. La hidratación es muy importante, ¿no? Como fuente principal el agua. Y nada, pues con esto yo creo que más o menos, si seguimos estos hábitos, es bastante fácil de seguir. Luego voy a enseñar algún método de cómo poder hacerlo. Sí, bueno, sobre todo al final de la entrevista, ¿no? Es lo que hablaremos un poco de los hábitos de hidratación también, que pues son muy chulos. Entonces, ahora que ya hemos hablado de comer bien, comer mal, cambios básicos y de hábitos, y ya hemos introducido también el tema de las bebidas energéticas, los azúcares. Entonces, yo aquí tengo una bebida energética típica de las que se venden normalmente en los supermercados, y me gustaría mucho que nos pudieras explicar un poco qué es en lo que primero que te fijas tú como nutricionista a la hora de ver este tipo de bebidas, y sobre todo en cómo repercute por ejemplo, a una persona normal o en nuestro caso a un deportista. ¿Qué es lo primero que te fijas al ver una bebida energética? Vale, lo que hay que tener en cuenta es que la gente que consume este tipo de bebidas es para obtener energía, ¿no? Eso es lo que se vende, sí, ¿no? Eso es lo que se vende, pero hay que tener en cuenta que esta energía que se obtiene proviene de compuestos como la cafeína o la taurina, que provocan este subidón de energía, pero no vienen de hidratos de carbono compuestos, como habíamos dicho anteriormente, que son los interesantes. Es la energía pues eso, que nos da estos picos rápidos y que acaban al final en poco tiempo. Y esto se puede ver en el entrenamiento porque, bueno, aparte de que disminuye tu rendimiento, también te puedes sentir pues con falta de concentración, etcétera, fatigado, cansado, o sea, a la larga te puedes sentir así. Y bueno, tienen muy poco valor nutricional y de calidad, como podemos ver. Claro, ¿qué es lo primero que se tiene que fijar la gente cuando vaya a ver este tipo de bebidas? Hay que mirar siempre la etiqueta, porque es donde está la realidad. Que aquí te la ponen por 100 mililitros, pero si vas al envase te das cuenta de que son 500. Claro, es medio litro. Es medio litro. Entonces tienes que hacer la proporción y multiplicarlo por 5. Por 5. Y por ejemplo nos podemos fijar cuando habla de hidratos de carbono, que pone que, bueno, azúcares son 11 gramos, pero 11 gramos en 100 gramos. Y si hacemos la equivalencia, pues esto serían unos 50 gramos toda esta lata. Unos 50 gramos, que eso es bastante. Es mucho, sí. Es mucho, ¿no? Es muchísimo. Entonces también, si miramos los ingredientes, estos siempre están ordenados de mayor a menor cantidad. Y bueno, si lo vas mirando, el segundo ya es azúcar y luego más azúcar, pero que te lo venden de otra manera. No lo ponen como jarabes de fructosa, jarabes de glucosa. Normalmente son un poco estos los que te están vendiendo para no ponerte siempre azúcar. Correcto, ¿no? Entonces hay que fijarse más en la lista de ingredientes y de la información nutricional que trae detrás, y ahí es donde está realmente la verdad. O sea, más que dejarnos guiar un poquito por la publicidad y la venta de la bebida en sí, tenemos que fijarnos también en qué es lo que tiene, qué es lo que lleva y saber si estos elementos van en coherencia con lo que acabamos de comentar ahora, de estos alimentos enteros que nos aportan realmente un valor nutricional importante. Entonces, ¿quieres acabar de comentar algo sobre las bebidas? ¿Alguna cosa que quieras? Bueno, pues eso, que igual que las bebidas azucaradas también, como serían los zumos, Colacao, Coca-Colas... Sí, hay Cacao Lat, perdón. Pues eso, tienen un valor y una calidad nutricional muy bajos y son muy altos en azúcar, como bien hemos visto. Pasa que tú esto no lo dirías que lleva azúcar, porque el sabor a lo mejor no te recuerda al azúcar en sí. Al azúcar en sí, pero por eso digo que hay que fijarse en las etiquetas nutricionales para darse cuenta de eso. Esto es muy interesante porque normalmente nuestros deportistas lo que hacen normalmente es, antes del partido, cojo una lata de Red Bull, de Monster, de tal, me la bebo, me reactivo, y eso incluso puede ser dañino a largo plazo para nuestros deportistas. Entonces, ahora que ya hemos hablado de bebidas energéticas, de azúcar, vamos a también entrar un poco en las bebidas alcohólicas, ¿vale? Que a veces se nos esconde un poco, pero de caras a un deportista sí que tiene mucho valor
el tema de la bebida alcohólica. ¿Qué opinión tienes como nutricionista, sobre todo en bebidas alcohólicas y deporte? Vale, bueno, lo que hay que tener en cuenta en las bebidas alcohólicas es que tienen efectos sobre nuestro sistema nervioso. Entonces lo que sucede es que se puede ver en los entrenamientos o en el partido como falta de concentración, también falta de reflejos, y además el alcohol deshidrata, que no lo dirías porque como es líquido pues no lo parece, pero tiene, bueno, pues puede provocar deshidratación. Tiene efecto diurético, ¿no? Te vas sí, al baño. Exacto. Y también pues puede producir, cuando ha acabado el entrenamiento, por ejemplo, y bebes alguna bebida alcohólica, pues que las reposiciones de reservas de glucógeno tarden más o no sean las adecuadas que si haces una ingesta de hidratos de carbono como tocaría. Vale. Entonces digamos que el alcohol, sobre todo para un deportista, para todo el mundo, pero sobre todo para un deportista, hay que intentar evitarlo en lo máximo que podamos. Correcto. ¿No? Sobre todo para si tienes una lesión, recuperaciones por partido, porque también lo que estás diciendo, Sonia, es que afecta no solamente a que estemos, como se podría decir, ebrios, sino que también afecta a procesos de recuperación de nuestro organismo que para un deportista son vitales. Entonces es algo que no se explica y yo creo, Sonia, que es muy importante tener en cuenta. Bueno, es una recomendación que tú harías a un deportista si viniera a tu consulta. Y además también tienen un alto contenido en calorías que no necesitamos por esa parte. Si consumimos alcohol estamos aportando calorías que no nos interesan, que podríamos aportar con otros alimentos que son más interesantes. Y ahora que hemos hablado de bebidas energéticas, cambios de hábitos de alimentación y bebidas alcohólicas, me gustaría introducir el azúcar, el tema del azúcar. Normalmente hay muchísima información, tanto en la red como en la televisión, siempre se está hablando del azúcar y se le demoniza un poco. Entonces me gustaría arrojar un poco de luz sobre este tema de azúcar, picos de insulina, qué relación tiene también con nuestra salud. ¿Qué nos podrías explicar un poco sobre el azúcar en sí, como simple azúcar? Bueno, el azúcar hay que saber que existe el azúcar intrínseco de un alimento, que es el azúcar que está presente de por sí, como por ejemplo en la fruta que encontramos la fructosa, o la leche que encontramos la lactosa. Y este azúcar no es malo, porque juntamente con los otros componentes que tiene el alimento, la fibra, las vitaminas, etcétera, no nos producen efectos perjudiciales para la salud. A diferencia de los azúcares añadidos, que son aquellos azúcares que se añaden a los alimentos y que no tienen ningún tipo de valor nutricional ni nada que nos interese. Entonces, para diferenciar lo del índice glucémico que decíamos, como hemos dicho antes, los hidratos de carbono compuestos que nos producen, bueno, que tienen un índice glucémico bajo, que eran la patata, la pasta, etcétera, lo que hacen es generar glucosa en sangre durante más tiempo y hacer una digestión más lenta. Esta digestión, pues, bueno, se produce energía, pero de una manera más progresiva. Sin picos, que sobre todo es lo que no nos interesa en ningún momento. Claro, y eso es lo que sucede con el azúcar añadido, que la glucosa en sangre es muy rápida y se produce energía muy rápidamente, igual que se va muy rápidamente, y enseguida no tenemos saciedad. Eso quiere decir... Volvemos a tener hambre muy rápido. Correcto, sí. Y ahí entrarían un poco esos alimentos ultraprocesados, a diferencia de una fruta. Bueno, una fruta tardas más en digerirla que un bollo. Un bollo entra y tal como entra, digamos que todo el azúcar que tiene entra en sangre y nos genera ese pico de insulina que ya me estás diciendo que no nos interesa en absoluto. No, y que además a la larga lo que sucede si ingerimos grandes cantidades de azúcar es que las reservas de glucógeno van a estar llenas y al final este azúcar lo vamos a almacenar en otros depósitos como la grasa, que son los depósitos que no nos interesan, porque luego ya vienen otras enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, etcétera. Sí. O sea que el azúcar por sí no es malo, lo único que hay que diferenciar entre el propio de un alimento, o el que se le añade a un ultraprocesado, ¿no? Entonces, ahora me gustaría seguir un poco en esta línea y comentar sobre todo
el cómo introducir nuevos alimentos, porque yo creo que a todos eso nos interesa. Vale, yo quiero cambiar estos hábitos y sé que quiero comer más sano y ir al supermercado y coger y comprar alimentos enteros, de lo que hemos estado hablando. Pero ¿cómo puedo introducir ciertos alimentos a mi dieta? Sobre todo si hay niños entre medias, para pequeños adultos, digamos adolescentes, que están acostumbrados a comer mucho azúcar o a comer de una determinada manera. ¿Cómo puedo empezar a introducir alimentos más saludables en mi dieta? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale. Lo más importante es hacerlo de una manera progresiva, no hacerlo de golpe, porque si no, no vamos a poder. Si eres una persona que está acostumbrada a comer mal, pues poco a poco ir haciendo pequeños cambios. Si te gusta mucho el azúcar, ir reduciéndolo. Si te tomas un café con 2 azúcares, pues reducir a 1 y poco a poco ir haciendo así. Y también lo podemos empezar con raciones pequeñas de estos alimentos que a lo mejor queremos introducir, un plato de verduras, utilizarlo como guarnición y no como plato principal, con alimentos que ya nos gusten más, como por ejemplo nos gusta mucho la carne, pues para acompañarla pues nos hacemos algo de verduras al horno, a la plancha, etc. El tema de los niños que decías tú también puede ser muy útil, que ellos nos acompañen a hacer la compra y entonces ellos sean los que elijan las verduras, entonces estarán como más motivados, y también o que nos ayuden a preparar las ensaladas, etc. O sea, enfocarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, como padres o entrenadores, enfocar el comer sano como un hábito ya normal y introducirlo de tal manera que sea divertido, que sea... Exacto, y para nada castigarlos en si no comes verdura, tal, porque eso estarás como diciéndole que es el demonio, ¿sabes? Y luego, pues por ejemplo, no sé, también jugar con la forma creativa de las verduras, hacerlas más apetecibles, también jugar con los sabores, hay, no sé, especies, condimentarlas, depende de cómo la cocines, también sabe más, sabe menos. Y con el pescado igual, porque a lo mejor el pescado también cuesta más. Saber nuevas recetas y también, pues no sé, combinarlo con alimentos que ya te gusten para así poder ir introduciéndolos. Es decir, que la introducción sea poco a poco y que el proceso lo intentamos como eso, como un proceso a un cambio de alimentación más saludable, ¿vale? Y si de vez en cuando pues, comemos una galleta, tampoco, Sonia, tampoco nos va a pasar nada, ¿no? No. Pero que nuestro hábito normal sea comer de manera saludable, que es eso, alimentos enteros, sabiendo lo que comemos, el hábito también de mirar la etiqueta nutricional para saber un poco lo que estamos ingiriendo, eso también puede ser muy interesante, ¿no? Sí, esto es un hábito que se puede introducir y nos va a ayudar mucho, sí. Vale, entonces, también ya habiendo hablado de todo esto, me gustaría introducir tus recomendaciones para un deportista, porque esto lo van a ver padres, lo van a ver entrenadores, lo van a ver jugadores y jugadoras. Tus recomendaciones para el post-entrenamiento, cuando yo acabo de entrenar, en mi día a día, ya sea a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, cuando ya he acabado de entrenar, ¿cuál es tu recomendación, Sonia, como nutricionista para esa alimentación post-entrenamiento? Vale, lo más importante post-entrenamiento es hidratarse bien y también hacer una ingesta de hidratos de carbono y proteínas para recuperar, o sea, los almacenes de glucógeno que hemos gastado, pues poder recuperarlos y a la vez con la proteína también regenerar el músculo, ¿no? Y luego evitar alimentos pues, que sean más pesados, sobre todo si es por la noche, intentar que la cena sea ligera, o sea, no sea muy cargada, pero que incluya todos los alimentos que decimos. Una recomendación, una madre, viene su hijo de entrenar a las 9 de la noche, a las 9 y media de la noche, justo llega a casa, ¿cuál sería una cena para ti recomendada para ese niño? Recomienda reducir un poco la cantidad si nos cuesta más, utilizar platos más pequeños, etcétera, para así no excederse tampoco. Pero normalmente a los deportistas, por lo menos en mi caso, siempre me ha costado comer menos por la noche porque vienes con hambre y digamos que eso es algo que hay que mitigar un poco y tener en cuenta de que... Bueno, esto también se puede corregir comiendo más antes de entrenar, para luego no tener tanta hambre. Vale, ahora que ya hemos hablado de cómo introducir alimentos, de hábitos, de las bebidas energéticas, de todo,
y también del post-entrenamiento, que yo creo que es algo que nos interesa a todos, de qué es lo ideal comer, sobre todo por las noches después de entrenar, para recuperarnos. Aquí también quiero entrar, aquí estamos trabajando sobre todo con jugadores de baloncesto y una de las características muchas veces es que estamos trabajando con jugadores y jugadoras altas, grandes. Entonces nos encontramos que hay como dos tipos de jugadores grandes o jugadoras grandes, que son las atléticas o los atléticos, que son altos y bastante delgados, y que normalmente su obsesión es ganar potencia, es ganar peso para poder jugar a un mayor nivel. Y también nos encontramos por el otro lado totalmente el contrario, jugadores grandes que tienen pues sobrepeso y que lo que quieren es perderlo para ganar agilidad y poder moverse de manera más eficiente en la pista. Entonces, tu recomendación como nutricionista, tanto a los que quieren subir peso como a los que quieren bajar peso, o las que quieren bajar peso, ¿cuál sería tu principal recomendación para cada uno de ellos? Bueno, pues para los que quieren bajar peso, lo importante sería crear un déficit calórico. Eso lo conseguiremos pues quemando más calorías de las que ingerimos. Y bueno, sobre todo muy importante el aporte de proteína para conservar esta masa muscular, ¿no? Aparte de que es muy saciante. Y algún tip así que puedo decir, por ejemplo, para poder hacerlo es pues comer raciones más pequeñas si es que les cuesta mucho hacerlo, o sea, utilizar platos más pequeños, etcétera, o hacer menos comidas durante el día, etcétera. Y luego, por ejemplo, los que quieren ganar masa muscular y ganar peso, hay que crear un superávit calórico, que es lo contrario, ¿no? Hay que aumentar los carbohidratos, tampoco tenemos que dejar de lado las grasas, hay que seguir consumiéndolas, y también la proteína también es muy importante. Pero hay que hacer más hincapié en los carbohidratos. Y aquí sí que podemos aumentar pues, el número de cantidad de ingestas diarias y también la cantidad, echar más alimentos. Digamos que si queremos ganar potencia hay que comer, y si queremos ganar agilidad hay que comer igual pero en menor cantidad, pero siempre teniendo en cuenta proteínas, hidratos de carbono, un poco en todos los campos de los que ya hemos hablado. Hay que comer lo mismo pero en menor cantidad. Correcto. Y luego si quieres ganar potencia tienes que comer en más cantidad para subir peso. Y eso tiene que ir acompañado de un entrenamiento adecuado a esa subida. ¿No? Sería un poco la idea que nos estás queriendo transmitir, ¿no, Sonia? Sí. ¿Vale? Entonces, ahora que ya prácticamente ya acaba la entrevista, que yo creo que está siendo muy, muy interesante, quiero hablar sobre un tema de que prácticamente no hay información a la hora de nosotros como entrenadores a la hora de formarnos, y me gustaría ver si nos puedes dar un poco de luz sobre ello, y es la hidratación. Los hábitos de hidratación, cómo un jugador o como un entrenador puede saber si está bien hidratado, pues también lo harán entrenadores, y a la hora de hablar, de dirigir un partido, cómo podemos saber si estamos bien hidratados como entrenadores o como jugadores, y también qué hábitos deberíamos tener para evitar esa falta de hidratación en el entrenamiento, en el día a día. Vale, bueno, el agua es fundamental para los procesos fisiológicos y es muy importante hidratarse. Y para saber si estamos bien hidratados, pues lo que podemos hacer es, bueno, si no estamos bien hidratados podemos notar, por ejemplo, sequedad de la boca, por ejemplo, dolor de cabeza, etcétera. También podemos estar más cansados, más fatigados, tener calambres musculares, etcétera. Y hay una manera también muy práctica de verlo, que es a partir de la orina. Si cada vez que vamos al baño miramos nuestra orina, pues podemos ver, dependiendo del color, nuestro estado de hidratación, ¿no? Si es más clarita, más color amarillo, pues eso significará que estamos bien hidratados, y si es más oscura, significará que no. Y bueno, esto sería, por ejemplo, un consejo que podríamos dar. Y luego también, como hábitos así de hidratación, sería importante tener siempre pues, una botellita de agua para saber que te tienes que hidratar bien, para recordártelo a ti mismo, ayudarte pues con otras, por ejemplo, introducir infusiones si es que te gustan, etcétera. Y bueno, esos serían algunos consejos. Entonces, yo muchas veces, como Carlos, me he encontrado yendo a pistas, sobre todo en verano o incluso durante toda la temporada,
¿cuándo un entrenador debería decir a su equipo vamos a beber agua? Es decir, ¿cuándo puede más o menos intuir que el equipo pues requiere más que nada? Porque hay muchos entrenadores que dicen no hace falta beber agua durante el entrenamiento porque así se hacen más duros o más duras las jugadoras o los jugadores. Entonces, esa recomendación, tú con los conocimientos que tú has adquirido, ¿la ves lógica o crees que no, yo qué sé, pues 2 veces durante el entrenamiento, si el entrenamiento dura 2 horas, mínimo 2 veces deberían ir a beber agua si es intenso, o no hace falta? A ver, ¿Cuál es tu opinión? Depende un poco de la actividad física que se realiza, porque a mayor su duración, mayor actividad física más fuerte, vamos a necesitar más hidratación. Entonces yo sí que recomendaría irse hidratando durante el entrenamiento para ir recuperándolo. Y bueno, pues eso. A ver, yo creo que es algo que muchas veces se dice, hay poca información y los hábitos de como entrenadores, nos está diciendo Sonia, tener una botella de agua o con té mismo, algún tipo de infusión que nos guste para ir durante el entrenamiento bebiendo y estar hidratados también como entrenadores es importante. Y el deportista es importante que la hidratación sea un hábito normal. Y que sea mayor también, porque o sea, los deportistas necesitan aún más hidratación que el resto de personas, eso seguro. Vale, pues yo creo que con todo lo que hemos ido hablando, Sonia, hemos dado un enfoque bastante global a la nutrición. Más adelante tendremos otras entrevistas con Sonia, donde ya sí que profundizaremos en temas más concretos, porque hoy lo que queríamos era, pues eso, hablar sobre temas más amplios para que Sonia se pudiera presentar, para que la conocierais. Y yo creo que ha sido muy interesante. ¿Tú, Sonia, cómo te has notado? Muy bien, todo bien. ¿Sí? Pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima entrevista. Ya sabéis que iremos teniendo entrevistas de manera bastante asidua. Y muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí con todos nosotros y explicarnos la nutrición desde un punto de vista de una nutricionista, que yo creo que es muy interesante siempre. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente.